Si te pones a buscar, vas a encontrar el lugar. Está en el borde de la ciudad, donde el pavimento se rinde y empiezan los cerros grises, siempre cubiertos por una bruma que huele a azufre y a basura quemada. Se llama Unidad 7. Son 20 bloques de concreto, todos iguales, alineados como lápidas gigantes bajo el cielo sucio. Yo llegué ahí porque no me quedaba de otra. El dinero se acaba rápido cuando no tienes nada, y la Unidad 7 era lo único que podía pagar un ingeniero desempleado como yo. El trámite fue corto. Me recibió una mujer llamada Rosa en una oficina que olía a papel viejo. No me preguntó por mis referencias ni por mi cuenta bancaria. Solo se quedó mirando mi identificación un largo rato, como si estuviera memorizando mis facciones. «Carlos», dijo ella, y su voz sonó seca, como una rama rompiéndose. «Estás en el bloque C, departamento 402. Tienes luz, gas y agua caliente. Pero aquí tenemos una regla, solo una». Me entregó una hoja de papel amarillento, escrita a máquina. No tenía el logo de ninguna inmobiliaria ni del gobierno, solo un título en negritas: el horario de reserva. «Cuando escuches la chicharra, tienes 10 minutos», me explicó Rosa sin levantar la vista. «Entras a tu departamento, cierras las cortinas, apagas todo lo que use electricidad y llenas una cubeta de agua antes de cerrar la llave de paso. Si te encuentran fuera, el contrato se termina en ese momento. No hay avisos, Carlos, solo la calle». Firmé porque el hambre es más fuerte que la curiosidad. El departamento estaba bien, demasiado bien. Los muebles eran nuevos, las paredes estaban limpias y el silencio era absoluto. Pero lo que más me llamó la atención fue la gente. Los vecinos de la Unidad 7 no eran como los de cualquier otro barrio. Eran demasiado amables. Te saludaban en el pasillo, con una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Caminaban con un paso ligero, casi alegre, como si hubieran olvidado lo que era el estrés. Conocí a Beto a los pocos días. Vivía en el edificio de enfrente, el bloque B. Era un tipo joven, siempre con una radio vieja colgada al hombro. «No le des vueltas, Carlos», me dijo una tarde mientras fumábamos en el estacionamiento. «El horario de reserva es solo para que el suelo descanse. Cosas del gobierno, ya sabes cómo son de raros con la arquitectura social. Tú haz caso y vas a vivir como un rey por 2 pesos». Me fijé en que, mientras hablábamos, Beto no despegaba el ojo de su reloj. El viernes a las 6 de la tarde, la chicharra rugió por primera vez. No era un sonido de alarma electrónica, era un bramido pesado, mecánico, como si una caldera gigante estuviera a punto de reventar en el sótano. El sonido vibraba en el suelo y se te instalaba en la boca del estómago. Yo estaba en la ventana. Abajo, en el área de juegos, vi a una mujer joven con su hijo. En cuanto sonó el estruendo, la amabilidad que todos fingían en la Unidad 7 se borró. La mujer no llamó al niño, se abalanzó sobre él, lo agarró del brazo con una fuerza violenta y lo arrastró hacia el portal. El niño soltó un camión de plástico rojo que cayó en mitad del patio. La madre ni siquiera miró atrás. Tenía la cara pálida, los ojos fijos en la puerta de su bloque. En menos de 2 minutos, el complejo quedó vacío. Los columpios todavía se mecían, pero no había nadie. Recordé la hoja que me dio Rosa. Me alejé de la ventana y tiré de las cortinas. Eran de una tela gruesa, negra, que no dejaba pasar ni un gramo de luz. Fui al baño, llené la cubeta de plástico y giré la llave de paso hasta que el metal crujió. Apagué el interruptor principal de la luz. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta de entrada. A los pocos minutos, la poca claridad que se filtraba por las rendijas desapareció. No fue un atardecer normal. Fue como si hubieran puesto una caja encima del edificio. El silencio que siguió no era el de una noche tranquila. Era un silencio denso, de esos que te hacen doler los oídos. No se escuchaban coches a lo lejos, ni perros, ni el viento. Nada.
Entonces empezó el ruido de las tuberías. Fue un siseo largo, un whoosh constante, como si el edificio estuviera inhalando. Sentí que la presión en el cuarto cambiaba. Los oídos me estallaron con un pop seco. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con las manos apretadas sobre las rodillas. Podía oír el concreto crujir, un sonido de peso asentándose, como si el bloque entero se estuviera hundiendo unos centímetros en la tierra. En algún momento, escuché algo en el pasillo. Un sonido de algo arrastrándose, muy lento, pasando justo por fuera de mi puerta. No eran pasos humanos. Era un roce rítmico, como una lija pasando sobre el cemento. Se detuvo frente a mi entrada. No respiré. Me quedé esperando a que la manija se moviera, pero el roce continuó después de unos segundos, alejándose hacia el final del pasillo. La chicharra volvió a sonar una hora después. Un toque corto. La luz regresó de golpe y el zumbido del refrigerador me hizo saltar. Salí al pasillo tratando de recuperar el aliento. Las puertas de los otros departamentos se abrieron al unísono. Los vecinos salieron con sus sonrisas impecables, como si despertaran de un sueño agradable. «Linda tarde, ¿verdad, Carlos?», me dijo la vecina del 403 mientras cerraba su puerta. Tenía el pelo perfectamente peinado, pero noté que se frotaba las manos compulsivamente, como si intentara quitarse un frío que no se iba. Bajé al patio. El camión de plástico rojo del niño ya no estaba. Busqué el juguete por los rincones, pero lo que encontré fue peor. El cemento del patio, que esa mañana tenía grietas y manchas de aceite, ahora estaba liso. Estaba impecable, de un gris perfecto, como si lo hubieran vaciado de nuevo hace 5 minutos. Miré hacia el bloque B. Beto estaba en su ventana, mirándome. Me saludó con la mano, pero no sonreía. Tenía un pañuelo pegado a la nariz y se veía una mancha roja expandiéndose en la tela. Me sostuvo la mirada un segundo de más. Un segundo en el que el miedo real se asomó por sus ojos, antes de cerrar la cortina de golpe. El jueves a las 11 de la mañana, el ambiente en la unidad 7 cambió. No hubo chicharra, no al principio. Lo que hubo fue el estruendo de cientos de teléfonos recibiendo una notificación al mismo tiempo. El mío vibró sobre la mesa con un chillido que nunca le había escuchado. Inicio de reserva extraordinaria. Duración. No determinada. Asegure su unidad. Me quedé mirando la pantalla. No determinada. Eso no estaba en el contrato. Miré por la ventana y vi que el sol brillaba con fuerza, pero la gente en el patio ya estaba corriendo. No era el trote organizado de las veces anteriores, era pánico. Un señor tiró su bicicleta y subió las escaleras del bloque A gatas. Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de Beto. «Güey, me quedé atorado en el mercado. Voy llegando al estacionamiento. Espérame. No me va a dar tiempo de llegar al B. La puerta de mi pasillo ya se bloqueó. Llego a tu bloque en 2 minutos». Sentí un vacío en el estómago. Me asomé y lo vi. Su moto entró derrapando en la grava del estacionamiento. Beto saltó de ella sin apagar el motor y empezó a correr hacia mi edificio, el bloque C. «¡Apúrate, Beto!», le grité, aunque sabía que no me oía. Entonces ocurrió. No fue la chicharra, fue el whoosh. Fue un sonido sordo, como si una campana de cristal gigante cayera sobre el complejo y succionara todo el oxígeno. El cielo no se puso negro de golpe, sino que el azul se volvió espeso, turbio, como si estuviéramos bajo el agua de un pantano. La luz de mi departamento parpadeó una vez y se extinguió. Cerré la ventana y eché el seguro. Me quedé pegado al vidrio, mirando por la rendija de la cortina. Beto estaba a solo 10 metros de la entrada principal del bloque C. Se detuvo en seco. Se llevó las manos a los oídos y cayó de rodillas. Vi cómo abría la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. El whoosh se lo tragó todo. Luego, la oscuridad terminó de caer.
Fue un apagón absoluto. Me alejé de la ventana a tientas. Mis manos temblaban tanto que tiré una lámpara de la mesa. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta de entrada. Sabía que Beto estaba del otro lado de esa pared de concreto, o al menos eso quería creer. Pasaron 10 minutos de un silencio que me dolía en el pecho. Entonces, escuché un rasguño. Ras, ras. Era suave, en la parte baja de mi puerta, como si alguien estuviera tanteando la madera con las uñas. ¿Carlos? La voz de Beto sonó desde el pasillo. Estaba muy cerca, pegada al suelo. Carlos, sé que estás ahí. Ábreme. Por favor. Está todo muy raro aquí afuera. No respondí. Tenía la garganta cerrada. Beto me había escrito que venía hacia acá, pero el mensaje decía que se había quedado atorado en el mercado. El whoosh había sonado antes de que él llegara a la puerta. Según las reglas de la señora Rosa, nadie que estuviera afuera después del sonido podía seguir siendo un vecino. Carlos, me duele mucho la cabeza, insistió la voz. Sonaba exactamente como él, con ese tono ronco de fumador. Abre solo un poquito. Me meto rápido y nos quedamos callados. Nadie va a saber. Me acerqué a la mirilla, pero era inútil. No había ni un gramo de luz en el pasillo. Lo único que escuchaba era su respiración, pesada y rítmica. Pero había algo más. Un sonido metálico, constante. Clic, clic, clic. Era el sonido de un encendedor barato. Beto siempre tenía uno en la mano cuando estaba nervioso. Beto, susurré, con la frente apoyada en la puerta. ¿Qué compraste en el mercado? Silencio. El clic del encendedor se detuvo. ¿Qué compraste, Beto? Repetí. Naranjas, respondió la voz después de unos segundos. Compré naranjas, Carlos. Se me cayeron en el asfalto. Ayúdame a recogerlas. Abre la puerta y ayúdame, no seas gacho. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna. Yo había visto las manzanas rodar en el suelo la primera vez que hubo una reserva, meses atrás. Hoy no lo había visto cargar nada. Tú no eres Beto, dije, alejándome de la puerta hacia el centro de la sala. Soy yo, Carlos, el mismo de siempre, solo que aquí afuera hace mucho frío y se me están olvidando las cosas. Si me dejas entrar, me voy a acordar de todo. Ábreme. Entonces, el primer golpe fuerte sacudió la puerta. No fue un golpe de puño, fue un impacto sólido, como si alguien hubiera lanzado una bolsa de cemento contra la madera. La puerta crujió y el polvo del techo cayó sobre mi cabeza. Me quedé congelado, mirando cómo la madera se arqueaba ligeramente hacia adentro con cada golpe. No hubo gritos de dolor, ni insultos, ni el sonido de alguien pidiendo perdón por el escándalo. Solo ese impacto sordo y seco. Era un sonido pesado, falto de vida, como si algo estuviera usando el cuerpo de Beto como un ariete contra mi entrada. Esperé el crujido final de las bisagras, pero después de 3 golpes, el ruido cesó. Lo que siguió fue un silencio que se sentía físico, una presión que me tapaba los oídos. Me pegué al suelo, tratando de no hacer el más mínimo ruido con mi respiración. Estuve así 1 hora, quizá 2, escuchando un goteo rítmico que venía del pasillo, un plip, plip constante que no era agua. Era un sonido más denso, algo que se pegaba al cemento afuera de mi puerta. Eventualmente, el cansancio y el aire enrarecido me ganaron. Me arrastré hasta el centro de la sala, lejos de cualquier entrada, y cerré los ojos deseando que la chicharra sonara de una vez. Pasaron 12 horas. El tiempo en la unidad 7 se mide diferente cuando no hay luz. El segundero de mi reloj de pulsera era lo único que me mantenía anclado. El aire en el departamento se sentía estancado, con un olor a polvo viejo que se me pegaba en la garganta. Intenté beber algo, pero la prisa me había traicionado. La cubeta estaba seca.
apenas unas gotas en el fondo que no alcanzaban para calmar la sed que ya empezaba a quemarme. Entonces, los golpes regresaron. No eran violentos como el último impacto. Eran toques rítmicos, desesperados. «Carlos, ábreme, por favor». Era Beto. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando en otra parte del edificio. Me escondí en el cubo del elevador, pero hace un frío de la chingada ahí abajo. No hay nadie en el pasillo, te lo juro. Salí a asomarme y está vacío. Todo está en silencio. Me quedé sentado en la oscuridad, apretando los puños. La culpa me estaba carcomiendo. Beto era el único que me había dado la mano desde que llegué a este bloque gris. No nos conocíamos de toda la vida. Apenas llevábamos unos meses cruzando cervezas y quejas sobre la administración, pero en un lugar así, eso era lo más parecido a una amistad que tenía. «Carlos, sé que me oyes», insistió. Esta vez su voz sonaba más cerca, como si tuviera los labios pegados a la rendija de la puerta. «No seas así. Me voy a morir de frío aquí afuera. Solo déjame entrar al pasillo de la entrada. Me quedo ahí en el piso. Ni siquiera tienes que verme». No respondí. La regla de Rosa me martilleaba la cabeza. No abrir a nadie. No responder. Si el edificio era capaz de regenerar el cemento del patio, ¿qué podía hacer con un hombre que se quedaba fuera? Hubo un silencio largo. Pensé que se había ido. Luego, escuché un sonido extraño que venía del pasillo. No eran pasos. Era un arrastre lento, como si alguien estuviera moviendo un mueble pesado sobre una alfombra, pero el pasillo era de concreto puro. El sonido pasó de largo y se perdió hacia las escaleras. «Carlos». La voz de Beto volvió, pero ahora sonaba diferente. No era una voz de monstruo, era algo más sutil. Estaba demasiado calmado. «Oye, ¿te acuerdas de lo que me contaste de tu primer trabajo? Lo del jefe que te quería correr por lo de las facturas». Me puse de pie de un salto. El corazón me dio un vuelco. Yo le había contado eso a Beto una noche en el estacionamiento, pero no recordaba haberle dado tantos detalles. «Me dijiste que el tipo tenía un tic en el ojo, ¿te acuerdas?», siguió la voz. Se reía, pero era una risa corta, que se cortaba siempre en el mismo punto. «Pinche viejo loco», dijiste. Me dio mucha risa, Carlos. Ábreme y nos reímos de nuevo. La paranoia empezó a ganarme. La voz era la de él, los recuerdos eran los de él, pero había algo fishy. Cada vez que terminaba una frase, se quedaba un segundo en silencio total, como si estuviera esperando una señal que no llegaba. «Se me está olvidando el nombre de ese jefe, Carlos», dijo Beto. Su tono bajó, volviéndose frío. «Se me están olvidando muchas cosas aquí afuera. Ayúdame a recordarlo. ¿Cómo se llamaba? ¿Y cómo me llamo yo? Siento que si no me lo dices ahora, se me va a borrar para siempre». Me alejé de la puerta, retrocediendo hacia la cocina a oscuras. Mis manos tocaron la pared y sentí que el concreto estaba extrañamente tibio. «Carlos, ¿sigues ahí?». La voz de Beto se volvió más aguda, más urgente. «Dime mi nombre. Dime quién soy. Sé que estás detrás de la puerta». Los golpes regresaron, pero ahora eran erráticos. Golpeaba arriba, abajo, en los costados de la puerta. Escuché un crujido, como si la madera se estuviera astillando por dentro. No sabía si era mi amigo volviéndose loco por el encierro, o si era algo más que solo sabía usar sus palabras. La duda de haber dejado a un hombre real morir allá afuera me estaba volviendo loco, pero el miedo a lo que fuera que estaba preguntando su propio nombre era más fuerte. De pronto, todo se detuvo. El silencio volvió a caer sobre la unidad 7. Un silencio tan pesado que sentí que el aire me faltaba. «Carlos», susurró la voz una última vez, casi como un suspiro. «Ya se me olvidó quién eres tú también». Escuché pasos alejándose. Pero no eran pasos de 2 pies. Era un sonido múltiple,
como si algo con demasiadas extremidades se estuviera retirando por el techo del pasillo. Pasaron otras 6 horas antes de que la chicharra volviera a sonar. Esta vez fue un toque largo, cansado, que pareció desinflar el edificio por completo. La luz regresó de golpe. Me quedé un rato en el suelo, cubriéndome la cara con las manos. Mis ojos ardían y el zumbido en los oídos no se iba. Fui directo a la cocina. El agua salió con un color óxido al principio, pero bebí directo del chorro hasta que sentí que el estómago me pesaba. Cuando recuperé un poco de fuerza, caminé hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que me costó girar el cerrojo. Abrí con miedo, esperando ver marcas de lucha, pero el pasillo estaba impecable. El concreto se veía liso, casi brillante, como si lo hubieran pulido hace 5 minutos. No había ni un solo rasguño en la madera de mi puerta. Nada que indicara que alguien estuvo ahí. Bajé al estacionamiento con el sol pegándome de frente. Me dolía la cabeza. Busqué la moto de Beto, pero el espacio donde solía estacionarse estaba vacío. No había marcas de llantas, ni rastro de las bolsas de mandado que vi caer. Fui a la administración. Rosa estaba ahí, sentada frente a su café humeante. Me miró por encima de sus lentes con esa expresión neutra, casi aburrida. «Buenos días, Carlos», dijo, sellando un papel. «¿Se le ofrece algo?» «El vecino del bloque B». «Beto». Mi voz sonó áspera. «¿Sabes si ya regresó?» Rosa dejó el sello sobre la mesa y me sostuvo la mirada un segundo de más. No había burla en sus ojos, solo una calma que me dio escalofríos. «En la unidad 7 siempre estamos todos los que debemos estar, Carlos», respondió, y volvió a sus papeles. «¿Durmió bien?» El horario de reserva a veces deja a los nuevos un poco desorientados. Tomé un poco de aire. Le va a sentar bien. Saqué mi celular del bolsillo. Logré que encendiera después de conectarlo unos minutos. Busqué el chat de Beto. Ahí estaban los mensajes, los últimos que recibí antes del apagón. Pero cuando los abrí, se me heló la sangre. Los globos de texto estaban ahí, con la hora exacta de ayer, pero estaban vacíos. Eran rectángulos blancos, sin una sola letra. Subí en la conversación buscando mensajes viejos, fotos, audios. Nada. Era como si el historial hubiera sido borrado por un ácido que solo dejó la estructura, pero no el contenido. Eran conversaciones con nadie. Caminé de regreso a mi bloque. Vi a la vecina del 403 regando sus plantas. Me sonrió de esa forma perfecta que tienen todos aquí. «¿Todo bien, vecino?», me preguntó. Se ve un poco pálido. No sé si mi amigo entró a tiempo. Solté, casi sin pensar. Ella inclinó la cabeza manteniendo la sonrisa. «Aquí nadie llega tarde, Carlos. El edificio siempre cierra cuando tiene que cerrar». Subí a mi departamento. Metí mis cosas en las maletas. No podía quedarme en un lugar donde la realidad se borraba cada vez que sonaba una chicharra. Pero al llegar a la puerta, me detuve. Miré hacia el pasillo vacío y luego hacia mi sala. Si salía, ¿a dónde iba a ir? En la ciudad la gente duerme en la calle. Hay ruido, hay peligro. Aquí tenía un techo. Tenía silencio. Me senté en el sofá y dejé las maletas a un lado. Tal vez Beto nunca existió. Tal vez fui yo quien, en medio de la soledad, inventó a un amigo para tener a quien gritarle en el estacionamiento. Pero entonces, ¿quién golpeó mi puerta durante 12 horas? Hoy volvió a sonar la chicharra. No me asusté. Llené mi cubeta, cerré las cortinas y me senté a oscuras. Me quedé ahí, en silencio, pensando en Beto, imaginándolo afuera, caminando por un pasillo que no termina nunca, en una unidad 7 que solo existe cuando las luces se apagan. No sé si algún día volveré a oírlo, pero por ahora, me quedo. Al final, Rosa tiene razón. El aire de la unidad 7 te termina sentando bien.